El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el principal líder de Hamas, Yahya Sinwar. Khan asegura que tiene motivos razonables para creer que ambos tienen responsabilidad penal por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante y tras los ataques del 7 de octubre contra Israel y la posterior ofensiva militar israelí en Gaza. Yahya Sinwar es el líder de Hamas en Gaza. El fiscal de la Corte Penal Internacional ha solicitado una orden de arresto contra él y también contra este hombre, Ismail Haniyeh, líder político de Hamas exiliado en Qatar, y contra el jefe del ala militar de Hamas, Mohamed Deif. El fiscal afirma tener motivos razonables para creer que los tres son responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante y después del ataque del pasado 7 de octubre. El asesinato como crimen contra la humanidad y crimen de guerra, la toma de rehenes como crimen de guerra, la violación y otros actos de violencia sexual durante el cautiverio como crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, la tortura de rehenes como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Khan también solicita una orden de detención internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant tras 7 meses de guerra. El fiscal cree que ambos tienen una responsabilidad directa por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza, incluido el uso de la hambruna como arma de guerra, además de dirigir intencionadamente ataques contra la población civil. Israel, como cualquier otro Estado, tiene el derecho de defender a su población, así como de garantizar el regreso de los rehenes que fueron criminal y cruelmente secuestrados. Pero esos derechos no absuelven a Israel de su obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario. Netanyahu ya ha rechazado las acusaciones. Como primer ministro rechazo con toda mi alma la comparación entre la Israel democrática y los asesinos de masas de Hamas. Es una completa distorsión de la realidad. Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional y no reconoce su jurisdicción, pero si se emiten las órdenes de detención, las personas citadas en ellas podrían ser detenidas si viajan a uno de los 124 Estados miembros del tribunal, lo que incluye a la mayor parte de Europa, aunque no a Estados Unidos. Si la Corte Penal emite las órdenes de arresto, los estados firmantes del estatuto del organismo estarían obligados a arrestar a los acusados. Maya Siminovich, en Tel Aviv, ¿qué dice el gobierno de Netanyahu al respecto? Hola, Silvia. El gobierno ha tardado en reaccionar. Netanyahu hace poco ha dado unas declaraciones en las que acusa al tribunal de acusar al Estado de Israel, no a sí mismo, sino a todo el Estado, de manera falaz e injusta. Dice Netanyahu que se está acusando a los soldados y al pueblo israelí. No se lo está tomando como una cuestión personal, que en realidad, es una orden de detención que todavía no ha sido aprobada por los 3 jueces de la Corte Penal Internacional. Es solamente que el fiscal ha dicho que va a solicitarlo, recordemos, pero probablemente lo reciba el permiso, pero todavía no lo sabemos. Entonces, como decimos, ha sido personal contra Netanyahu y contra su ministro de Defensa. Y ha reaccionado Netanyahu de esta manera, diciendo también que es un escándalo, como casi todos los políticos del país hoy, de todo el espectro político, desde la derecha, al centro, a la izquierda, todos han dicho que es una cuestión escandalosa, han deslegitimado la neutralidad de este tribunal. Y han dicho algunos de ellos que seguramente no sirva tanto a la causa ni israelí ni judía, puesto que parece que da legitimidad al antiisraelismo y antijudaísmo rampante en el mundo. Así que aquí ha sido realmente una sorpresa. Si bien se sabía que podía llegar este día, pero nadie estaba realmente preparado para ello. Maya, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel Katz, anunció que se va a crear un comité especial para hacer frente a la medida. ¿De qué se trata exactamente y qué pueden hacer? En realidad no parece por ahora que son palabras más que hechos, pues como decía, realmente ha pillado de sorpresa a todo el mundo, porque además se había invitado al fiscal de la Corte Penal Internacional a visitar Israel en su primer viaje oficial. Él ya estuvo aquí viendo y hablando con familias de rehenes hace bastantes meses por iniciativa propia y en un viaje personal. Ahora, como digo,
se le había invitado antes de que se emitiera este anuncio. Por eso se ha quedado tan sorprendido el país y por eso ha habido mucha agitación diplomática. Katz lo que ha dicho es que más países como Estados Unidos y Chequia y otros, y Eslovenia, que se han negado y han criticado el movimiento de la Corte Penal, está diciendo Katz que lo que va a hacer es tratar de que haya muchos más países que lo critiquen y que lo saboteen. Ese es el movimiento preliminar. Lo del comité todavía no está diseñado y tampoco anunciado más allá de ese titular. Gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Bueno, la solicitud del fiscal de la CPI de órdenes de arresto contra líderes israelíes es escandalosa, según afirma Estados Unidos. Lo ampliamos ahora con el profesor Luciano Zácara, investigador del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Bienvenido. Bueno, ¿qué significan estas órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el principal líder de Hamas, Yahya Sinwar? ¿Es un duro golpe para el gobierno de Netanyahu y su estrategia bélica en Gaza? Evidentemente es una dura noticia para el gobierno de Netanyahu, que seguía esperando que por el apoyo que tenía de Estados Unidos y de otros países europeos, principalmente occidentales, hubiera un poco que la Corte Internacional no pidiera el arresto de Netanyahu por las presiones que se estaban ejerciendo de republicanos y la presidencia de Estados Unidos advirtieron a la Corte que, primero, que no consideran que tenga jurisdicción y, segundo, que incluso podían ser sancionados por parte de Estados Unidos si ejercían su derecho de pedir estos arrestos. Por lo tanto, sí es un duro golpe porque se siente un precedente, todavía queda para ver qué van a hacer los jueces, pero siente un duro precedente que Netanyahu va a tener que lidiar en el futuro, pensando que esto puede llegar a ser negativo para él también, la resolución, obviamente. Claro, ¿le sorprende a usted el anuncio del tribunal? No me sorprende, creo que era esperable que pidieran el arresto de los dos, tanto de los líderes de Hamas como de Netanyahu, para demostrar que no hay, digamos, que hay equidistancia y que no hay animosidad específicamente contra Israel, para evitar la crítica de los sectores que apoyan a Israel. Digamos que esto no me sorprende, pero no ha dejado ni contentos a los que pedían que únicamente se detenga a Netanyahu y también a los que pedían que justamente se detenga a los dirigentes de Hamas. Claro, bueno, los jueces de la CPI ahora deben determinar si creen que las pruebas son suficientes para emitir esas órdenes de arresto. ¿Qué puede pasar y cómo sigue el proceso? Bueno, este proceso durará lo que tenga que durar. Nunca son procesos cortos, son procesos muy largos que pueden llegar a durar años. Por lo tanto, esto hasta que los tribunales decidan pasará mucho tiempo. Este es el primer paso, sienta un precedente, pero falta mucho para decidir algo concreto. Muchísimas gracias. Era Luciano Zácara, investigador del Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar.